desde Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Foro Abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro Abierto. El pulso político e informativo. Foro Abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío. Muy buenos días, jueves 16 de abril del 2026. Este espacio Foro Abierto, mi querido amigo y colega Andrés Reinaldo y un servidor Miguel Cosío les dan la bienvenida a este su espacio que se transmite aquí por la 11.860 AM de Martí Noticias, onda corta, todas nuestras redes sociales y plataformas, y se transmite desde Miami, como ha dicho Andrés Reinaldo, primer territorio libre de Cuba. Andrés, buenos días. Buenos días. Aquí estamos una vez más. Como siempre no, como a veces, porque a veces no pienso en ello, no siempre estoy pensando en ello. Quiero enviarle un saludo a los compañeros de la seguridad del Estado que monitorean este programa y decirle, ustedes están a tiempo. Ustedes, en realidad, monitorear programas y eso no es mancharse las manos de sangre, pero a lo mejor un día se las tienen que manchar, no lo hagan, por favor. O lavar. No. Yo no creo en lavar. Yo creo que cuando te manchan las manos de sangre ya después es muy difícil lavarla. Así es. Sobre todo a la gente joven. Es tiempo, váyase para su casa y espere el momento que ya viene llegando. Nuestro día viene llegando, como dice Sí. la canción de Willy Chirino, que ahora sí. Andrés, tenemos programa como siempre cargado de información. Vamos a hablar y analizar los temas políticos y el acontecer noticioso, y hoy tenemos, porque lo prometido dicen por ahí, aunque suene a verdad de perogrullo, es deuda. Tengo aquí en mis manos este libro para quienes nos ven, a ver si lo podemos poner. Se acabó la diversión, la economía cubana, el salto del capitalismo al socialismo entre 1959 y 1965. ¿De quién? De un historiador, un conocido autor y también exitoso empresario cubano, Omar Sisto. Justo antes de empezar este programa, Andrés Reinaldo le preguntaba cuándo comenzó a escribir el libro, y nada más y nada menos que fue en 1989 esta investigación acuciosa desde el punto de vista de nuestra historia, porque lo que yo me quedé con este libro cuando lo leí, Andrés, es que existe la impresión errada, y este libro lo aclara, de que el desastre económico de Cuba fue paulatino, poco a poco, en el paso del tiempo con el castrismo que culpa a Estados Unidos desde el día 1. Bueno, este libro de Omar Sisto demuestra que entre 1959, concretamente a partir de la ley de la proclamada, ley de reforma agraria el 17 de mayo del 59, hasta 1961-1962, ahí se acabó todo. El desastre fue tal, él lo va a describir ahora, importante para la historia y para quienes quieren conocer exactamente qué pasó en estos largos 67 años. Y es importante además porque en 1958 Cuba, el impulso económico que traía Cuba, según ahí está descrito en el libro, era tremendo. Así que, Andrés, aquí tenemos a Omar Sisto. Aquí tenemos a Omar Sisto, que además, bueno, el rango de la investigación, estos años que él contempla, genera muchas preguntas pertinentes que se hacen pocas veces. Entonces, Omar, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días, Andrés. Primero que nada, un honor estar aquí sentado. Yo en mayo de 1985 todavía estaba en La Habana, y con un tío mío escuché la primera transmisión, y esa música no se me ha olvidado en la vida nunca. Y aquí estoy sentado, es un gran honor.
Del libro, la investigación sí empezó en el año 1989, que fue justo cuando se le acababa la minita de oro que disfrutó Fidel Castro durante hace 30 años. Y justo en ese momento que empezaba los aires de posible libertad que podía haber en Cuba, empecé la investigación, un poquito para provocar. Y a partir de ahí ya después me pude salir del manicomio y seguir la vida. Y tienes que ganarte la vida primero, como dice quien dijo, quien viene llegando, me tiré la maroma. Sí. Años después llegó el COVID y llegó el 11 de julio del 2021 y ahí sí ya me senté a terminarlo. Ese día, como digo yo, saqué el machete. Y aquí estamos. Qué bien. Omar, a ver, para arrancar la descripción del libro en cosas puntuales que estábamos hablando, yo recuerdo que tú dijiste que en el interregno del 1 de enero del 59 a el 17 de mayo de ese año, ahí todavía había cierto aire, digámoslo así, en el campo de las libertades económicas. Me dijiste que todavía el Gabinete Económico de Cuba estaba fresquete, en fin, el Banco Nacional. Y después, cuando vino el 17 de mayo del 59 con la Ley de Reforma Agraria y el INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, ahí hubo un nuevo poder. Sí. Y es que tenemos que recordar que la madrugada del 1 de enero de 1959, Fidel Castro no ganó. El que se fue Batista. Se quedó un vacío de poder y tomaron el fenómeno histórico que se llama la Revolución Cubana. Era un grupo de mucha gente, no era solo Fidel Castro. Él se hizo después con todo, sobre todo porque los cubanos decidieron entregar graciosamente su destino a su grupo. Pero el primer gobierno provisional fue un gobierno estrella. El gabinete eran personas muy buenas. Estaba Urrutia, que era un abogado muy jurista, muy, muy respetado, y una serie de personas más que venían de la vieja Cuba. Sin embargo, ese gobierno nunca tuvo poder real. Los aires de libertad enseguida se fueron cuando Fidel Castro empezó a decir armas para qué y después elecciones para qué. El grupo original del poder real se reunía en una casa que Ernesto Guevara se robó en Tarará. Y ahí se reunían todas las tardes, no iba mucho Fidel Castro, se reunían todas las tardes un grupo de Ernesto Guevara y un grupo del Partido Socialista Popular. Bueno, así es. Bueno, justamente que hasta cierto punto es una indiscreción de Silvio Rodríguez en su blog, Segunda Cita, hace un tiempo tuvo una nota donde contaba cómo Alfredo Guevara, que sí asistía, que era comunista, sí, inveterado, que asistía a esas reuniones. Alfredo Guevara después le contaba a Silvio que en esas reuniones ya decidían, estamos hablando de las primeras semanas de 1959, sí, que en esas reuniones ya decidían cómo destruir lo que ellos consideraban la sociedad burguesa. Que ahora te tengo una pregunta, que yo siempre he creído que es así, o sea, en realidad hay rasgos en la dictadura cubana, hay rasgos en el castrismo que son inmediatos, que son las técnicas de un ejército de ocupación para someter a una población. Y yo me pregunto, obviamente con aquella economía cubana que todavía funcionaba en el 59, ellos no hubieran podido hacer el proceso que hicieron. Estamos ciertos de que hay una gran irresponsabilidad, de los errores, de la gente improvisada, pero a mi juicio ahí hubo una destrucción deliberada de la economía, porque aquella economía no soportaba ese tipo de dictadura. No, es que la intención original de ese grupo, Fidel Castro, primero, enseguida lo primero que hizo fue mandar a Camilo Cienfuegos y a Ernesto Guevara a La Habana a ocupar dos posiciones de fuerza, la Colombia y la Cabaña. Y el asunto de ellos era llegar al poder totalitario, a lo que querían ellos. Y un poder totalitario tienes que eliminar a la clase que tiene otro poder, el poder económico. Y es como yo te digo, un cubano, y al día de hoy sigue siendo esto así, un cubano próspero es un cubano libre.
Claro. El cubano con dinero, exactamente hoy en día en Cuba tienen las MIPYMES que le dicen, saca a alguien la cabeza que le está yendo bien, automáticamente le crean algo. No hay ningún opositor que tenga una licencia para una MIPYME. Ninguno. Ser opositores no puedes tener MIPYMES, ni nadie, ninguna entrevista te hacen, ni NBC, Claro. ni CNN, nadie. Y entonces el proyecto de ellos era eliminar completamente el poder. Aquí hay un factor de resentimiento también de mucha gente, Claro. de ellos mismos, que tenían sus resentimientos. Eso es, me imagino, que con mucho gusto Ernesto Guevara participó en las nacionalizaciones y en las confiscaciones que hicieron. Claro. Y lo primero que hicieron fue desarmar el sistema económico, quitar esa clase, o lo metían, o te ibas al extranjero, o te metían preso, o te ponían en la cabaña frente a un muro. Sí, o tenías que asimilarte calladamente a lo que venía. Sí, lo que le pasó a Julio Lobo, que lo llamó Ernesto Guevara a su oficina, Claro. le hizo una propuesta y el señor, déjame pensarlo, salió al aeropuerto y se fue. Julio Lobo, señores, para quien no conozca esa parte de la historia, porque va a estar borrado en la historia oficial de Cuba, era el empresario azucarero más importante de Cuba. Del era- mundo, quizás. Del mundo, El mundo. quizás. Era el del rey mundo. del azúcar. Hay una historia. Controlaba el precio mundial del azúcar. Cuando empiezan los problemas con Estados Unidos, que ahí vamos a llegar, Sí, sí. eso Fidel Castro lo tenía en su plan. Él tenía que crear un enemigo. Había que crear un enemigo y este enemigo, había internos y había enemigos externos, siempre hace que las fuerzas se junten, que todo el mundo se una. En esa época ustedes la vivieron más que yo, de pronto se formaba un problema que entre los del directorio y los del 26 de julio se creaba un problema que los americanos iban a invadir, y entonces todo el mundo se iba movilizado a las armas y a los campamentos. Hay una historia de Julio Lobo, que cuando Estados Unidos lo empiezan a nacionalizar sus empresas y la verborrea antiimperialista de Fidel Castro, empiezan a limitar la cuota azucarera. Julio Lobo, para frenar a los americanos que no pudieran hacer eso, contrató todos los barcos azucareros del mundo. Los contrató él para que no pudieran los Estados Unidos y las empresas americanas cargar otro azúcar de otros países. Es la suya. La suya. La suya. Vamos a vender nuestra azúcar cubana, no, pero ahora ayudando a todos los cubanos. O sea, Claro. Es como hizo un embargo de barcos Al revés. para que nadie pudiera. Esa era la capacidad económica que tenían los cubanos. Claro. Así. Y Omar, tú cuentas en tu libro que en este periodo Fidel Castro hace dos movimientos que muy, muy importantes. El viaje a Venezuela, y ahora vas a explicar por qué, el primero en enero de 59, y el viaje a los Estados Unidos, donde tú narras el encuentro con Richard Nixon, que a la sazón era vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, el primer viaje que hizo internacional Fidel Castro fue a Venezuela. Venezuela evidentemente siempre estuvo en sus miras. ¿Y por qué lo hizo? Porque el petróleo que refinaban las tres refinerías, que por cierto eran nuevas. ¿Cuáles eran las tres refinerías? Las refinerías en La Habana estaba la ESO y la Royal Dutch, que era holandesa. Y el Texaco estaba en Santiago de Cuba. Entre las tres, en la década después del golpe de Batista, que hizo una política, Batista habrá sido corrupto, pero hizo una política económica muy buena. Tremenda. Sí, y el crecimiento de estas tres plantas habían invertido casi $100 millones de la época que estamos hablando. Yo no tengo ahora la conversión exacta, pero son decenas de miles de millones de dólares actuales. Y estaban nuevas esas plantas y consumían crudo venezolano. Todo la traían de Venezuela. Cuba reexportaba gasolina porque producía más combustibles diésel y querosén de aviones, más que lo que consumía. Y entonces por eso Fidel Castro, pensando que él se iba a quedar con esas refinerías, que ya lo tenía en su plan, en enero del 59 se fue a Venezuela pidiéndoles casi que hacer una unión entre los dos países, como una especie de unión caribeña, de que tuvieran a los cubanos y los venezolanos el mismo pasaporte. Tipo con Chávez después, Sí, años exactamente. después. Okay. Se demoró 30 años para lograrlo, Sí. pero lo logró. Sí. Claro. Por cierto, saqué aquí la cuenta, $100 millones de 1959 equivalen hoy a 1.140 millones de dólares. Oye, Solo en tres plantas. Solo en tres plantas se gastaron Y más de $1 lamentablemente billón. hoy están destruidas. Exactamente. Déjame decirte, ahora que mencionaste este grupo de Alfredo Guevara, en los últimos días yo he dado con un personaje que sabía de él, pero he profundizado en estos días, que es Osvaldo Sánchez Cabrera. Sí, comunista. Osvaldo Sánchez Cabrera es un agente de la KGB desde los años 30, altamente distinguido por la KGB, que se encargaba
en el Partido Comunista, en el PSP, de lo que era la parte de inteligencia, entonces incluso en Ecurret, porque ya ellos han perdido un poco el filtro, incluso en Ecurret te dicen que Osvaldo Sánchez Cabrera se fue a México a instruir a Fidel y al Che y a toda esa gente en lo que tenían que hacer. Cuando viene el desembarco se convierte en el enlace entre los comunistas y la sierra. Y cuando triunfa el castrismo es el creador de los órganos de seguridad del Estado. Incluso hay creo que lo mencioné aquí también, hay una entrevista al historiador de la seguridad del Estado de Cuba, que está en la televisión cubana estos días, sobre Osvaldo Sánchez Cabrera, y ese hombre dice algo increíble, dice, Osvaldo era un maestro y Osvaldo sabía lo que había que hacer, era un hombre muy capacitado, no menciona que venía de la KGB, sí. Y dice que los llamó a todos, a Ramiro, Raúl y todo eso, y le dijo, aquí lo que hay que hacer es este departamento, este otro, o sea, que el que diga que eso no estaba manipulado y controlado por los comunistas desde el principio, y la historia no lo apoya. Los comunistas en Cuba tuvieron muchísimo éxito. Hace 100 años fundaron el partido en el año 1925. Sí. Y si se pones a ver, en menos de 30 años ya tenían completamente el país controlado. Muy ligado operativamente al Partido Comunista Americano. Sí. Y de mucha gente de Europa. Llegaba, sobre todo de ascendencia judía, llegaron a Cuba a fundar el movimiento comunista, entre ellos los abuelos de la presidenta actual de Claudia Sheinbaum, estuvieron en La Habana hasta que Machado los deportó por revoltosos. Omar, estabas hablando de Venezuela, por cierto, el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, inmediatamente leyó rápidamente las señas de quién era Fidel Castro. Pusiste que Fidel Castro le echó el ojo rápidamente a Venezuela por el tema petrolero. El segundo viaje de Fidel Castro, que vino a Washington y se entrevistó con Richard Nixon. Cuéntame de eso. Sí, Fidel Castro viene a Washington, como todos los presidentes que ganaban ya ves que América Latina siempre ha sido un continente convulso. Entonces todo el mundo, después que se sentaba en la silla del poder, venía a Washington a pedir dinero normalmente. Fidel Castro no vino a pedir dinero y dice él que se sorprendieron. Eisenhower se fue a jugar golf, dicen, y los recibió Nixon, que Fidel Castro le prometió a Nixon, le pidieron que no metiera comunistas en el ejército y que sacara a los comunistas porque ella estaba metiéndose. Ya. Con toda esa gente que vino de la Unión Soviética, mandó veteranos de la Guerra Civil Española. Y entonces Fidel Castro le promete a Nixon eso. Por supuesto, los dos no se cayeron bien, y en el segundo viaje de Fidel Castro, que es ya a las Naciones Unidas en el año 1960, ya vino otro Fidel Castro. Ya vino Fidel Castro apoyado por la Unión Soviética y vino a darle un abrazo, el abrazo famoso del oso, claro, a Nikita Khrushchev, que fue donde se fue a un hotel en Harlem. Hizo todo un show. Por cierto, le decomisaron el avión. El avión que cuando vino a New York, le decomisaron el Britannia porque lo debía. Entonces tuvo que ir en un avión que le prestó Khrushchev. Tenemos que ir a una pausa, un momento, regresamos enseguida con Omar. Sí. Les prometimos que esto tenía Mendó. Aquí está. En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad. Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí. Por primera
primera vez los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión. Nosotros nos informamos por esta Radio Martí que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede. Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba. Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo. Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo. Aquí continuamos de San Antonio a Maicí, oyendo Radio Martí. Este espacio Foro Abierto, Andrés Reinaldo y Miguel Cosío, y tenemos como invitado especial al historiador y autor del libro, importante libro, Se acabó la diversión, Omar Sixto, cuya presentación será mañana viernes, el 17 de abril, día significativo para las ansias de libertad de los cubanos, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Quienes nos escuchen, ahí vamos a estar a las 2 de la tarde. Omar, yo recuerdo que tú me comentaste a propósito, antes de continuar, el encuentro entre Nixon y Fidel Castro. Nixon, cuando salió con la conclusión: este tipo es como ñanga, este tipo es ñangara, es comunista. Esto es en 59, señores. El rechazo fue mutuo. A partir de ahí, yo recuerdo, yo era un niño, que cuando estaba Nixon en su presidencia, el periódico Granma ponía siempre Nixon y le ponía una suástica en la X. Eso yo de niño decía, bueno, ¿qué tendrá que ver? Pero el odio sí fue... En vez de una X le ponía una El odio fue radical. Y en la segunda ya, bueno, Nixon perdió con Kennedy, y a partir de ahí sucedió lo de un día como mañana. Es una consecuencia de esas elecciones. Así es. Lamentablemente. Y después ya con a Kennedy, Fidel Castro sí la halló bien la medida. Y llegamos también por esa vía a octubre de 1962, que precisamente ya se sabía desde la visita de Castro a Nueva York, a las Naciones Unidas. A partir de ahí se empezaron a hablar de los misiles nucleares. Inclusive Che Guevara estaba, yo que no digo Che Guevara, ya me lo pegaste. Che Guevara estaba hablando de los misiles nucleares desde finales de 1960, y todo 1961 cada rato volvía a decir que estamos protegidos por una sombrilla nuclear y podemos disponer de ellos cuando querramos. Omar, yo quiero que tú expliques algo, porque esto tiene que quedar claro, señores. En estadística, yo me puse a ver las estadísticas acá. Según tú, el desastre económico se fragua en Cuba entre
el 17 de mayo del 59, cuando dicta la ley de reforma agraria, hasta el 61 a 62. ¿Qué es lo que pasa en ese periodo? En el 60 tú me estabas explicando el tema de las nacionalizaciones, lo que pasó con el petróleo, con la telefónica, con el transporte, con los medios de comunicación. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la compañía de electricidad y la de telefónica, que eran monopolios, como en muchos países, se fueron nacionalizadas casi de inmediato, como en muchos otros países había pasado. Eso no era nada raro. El asunto fue la reforma agraria, que en su texto no era tan radical, pero su aplicación y Fidel Castro usó el Instituto Nacional de la Reforma Agraria como su gobierno. Lo hizo el aparato de gobierno, y a partir de ahí aplicó la reforma agraria tan radicalmente que no repartieron las tierras, lo metieron a los campesinos en las llamadas cooperativas. Automáticamente la producción bajó muchísimo. Y después llegaron las nacionalizaciones de octubre de 1960, que ya es la guerra abierta con Estados Unidos. Y mi teoría es que, y lo pongo ahí en el libro, ellos ganaron tan fácilmente la llamada lucha en la Sierra Maestra, que yo digo que más que se luchó en la Sierra Maestra, se luchó en las páginas de la revista Wemia y en el New York Times. Sin duda. Ganaron tan fácil, y estas personas eran jóvenes. Y nunca ninguno de ellos había tenido un empleo productivo, un empleo útil, un empleo que generara algo. Y pensaron, si ganamos tan fácil esta guerra, y este país está nuevo, porque llegaron a una Habana que estaba pristina, primorosa, tendría barrios malos, pero era una ciudad que era un arcoíris de neón. Y dijeron, es tan fácil esto, vamos a quedarnos con la economía. ¿Qué ciencia puede tener dirigir una fábrica o dirigir una mina de níquel? Esto es muy sencillo, vamos a hacerlo. Y por eso empezaron a quedarse. El asunto es que no aprendieron la lección. Y llevamos 67 años que no aprenden todavía la lección. Y que justamente para tener ese proyecto de dominio tenían que destruir sustancialmente la propiedad privada. Exactamente. No solo fue hacia las clases altas, o decir a Julio Lobo, a los Fanjulos, que no, ellos se fueron a desarmar a la clase media, que es la clase más progresista que hay. Sí, claro. Desarmar a la clase media, quitarle al cubano el derecho a decidir su destino. Yo en el libro cuento mucho las medidas que un día sí, otro también, iban haciendo decretos. Hoy no puedes viajar llevar puros habanos. Mañana no puedes traer mercancía de no sé qué pasa. Fue poco a poco, pero un día tras otro. Y finalmente dieron el puntillazo. Yo sé que tu libro todavía no llega a esa época. Dieron el puntillazo final en el 68 con Ayer lo hablamos. Con la ofensiva revolucionaria. Es que lo que te digo, hace 67 años y no aprenden la lección, siguen creyendo que eso va a funcionar algún día y nunca. Y termino el libro en el 65 porque ya ese año ya estaba completamente Cuba atada a los subsidios soviéticos, dependiente de... Ellos encontraron en el 59 un país próspero y autosuficiente, con problemas como todos los países del mundo. Sin embargo, ya en el año... Un país sin deuda, además. Y sin deudas, absolutamente, aquí lo cuento. Y ya en el año 62 ellos tienen que poner el racionamiento. ¿Por qué? Porque ya no había nadie. Lo dijeron que era por la igualdad, para que todo es distribución equitativa, eso que siempre suena tan bonito, que nunca funciona. De hecho, lo pusieron, el racionamiento iba a ser temporal, porque en 1962 hubo una sequía. Al año siguiente vino el ciclón Flora. La carne la quitaron unos meses por el ciclón Flora, nunca más apareció. Nunca más apareció. Entonces, el año siguiente le culparon al ciclón Flora porque había mucha agua, y así sucesivamente. En el libro, Omar, lo que ocurre, las decisiones económicas y políticas, o sea, el tema energético con Estados Unidos, eso me gustaría que lo explicara. Lo que ocurre en ese periodo es el sello del principio de la planificación socialista, y es lo que conduce a lo que preguntaba Andrés, al puntillazo final, la ofensiva revolucionaria de 1968. Y la ofensiva... Donde ya le van arriba a los puestos fritas. Acabaron con todo ahí. A Bar de Manolo, abajo de mi casa. No, mi abuelo tenía una quincalla muy pequeña, o sea, del tamaño de un autobús pequeño. Y le quitaron su quincalla y le dijeron que además que era un burgués, que le quitaron el dinero que tenía en el banco ahorrado. Exactamente. Acabaron con... Como esa gente nunca ha tenido un empleo, nunca sabe cómo funciona un negocio. Yo te puedo poner un ejemplo rápido para no demorarnos. Un restaurante. El restaurante, ¿cuántas cosas depende? Depende del que sembró el tomate en México. Depende del que sembró la yuca aquí en Homestead. El que lavó la ropa de los manteles. El que produjo los cubiertos. Es una cadena tan complicada que eso ningún estado lo puede hacer. Por eso ninguna empresa estatal funciona. Y lo de la ofensiva de 68 fue también darle puntillazo. Que había tanta... Fidel
Castro estaba concentrado ya en la locura que hizo en la zafra del 70. Claro. Que a Andrés le tocó. Yo nací. Yo corté caña en la zafra. Yo estaba naciendo ese año. Y estaba tan concentrado eso que tenía que quitarse a esa poquita clase que quedaba, que tenía algún poder económico, y era lo que alimentaba el mercado negro. Claro. Él pensó que quitando eso se iba a acabar el mercado negro. Seguimos 40 años después, 50 años después, estamos igual. Esa clase era el último reducto que quedaba de resolver algo. Yo sí recuerdo que en el año 69... En el año 69 tú podías atravesar la isla y si encontrabas un lugar abierto para tomarte un vaso de agua... Un guarapo. No. Guarapo desapareció. Olvídate de eso. En La Habana, bueno, fíjate si es así que nosotros éramos muchachos y nos íbamos a la playa de Santa María, teníamos que coger una guagua hasta un pueblo cercano y de ahí caminar Santa María del Mar, todas esas playas desiertas, las casas cerradas, tapiadas. Aquello fue casi un experimento camboyano. Sí, porque la obsesión que este señor tomó por producir 10 millones de toneladas de azúcar, paralizó completamente un país. Destrozó la industria azucarera, la destrozó porque... Y destrozó de paso todas las todo lo demás. No, es que paró el país completamente. Ese es el segundo libro. Ese ya tendremos que... Qué bien. Pero de ahí salió la economía destrozada, y de ahí los soviéticos una vez más lo llamaron a contar y le dijeron que se compusiera. Le mandaron especialistas para institucionalizar el país, que fue que llegó hasta 1975. Ahí lo metieron en cintura, le pusieron un uniforme de si se acuerdan de esa época, de un corte ruso, soviético, con su gorra y todo. Bueno, exactamente. Yo viví ese proceso también. Ya yo estaba ya en la universidad. Ese proceso del año 70 al 75, al primer congreso del partido, ese proceso fue... no se podía hablar mal de la Unión Soviética. Fue un proceso de rusificación del país. Increíble. Y hasta en la Constitución, los que hablan en Cuba de soberanía y eso, en la Constitución tenía una cláusula de gratitud eterna a la Unión Soviética. Se habla mucho de la enmienda Platt, pero nunca se menciona que en la Constitución esa estaba mencionada la Unión Soviética. Además, vamos a estar claros, la enmienda Platt, los cubanos la quitaron en democracia. Exactamente. La quitaron en democracia. Y las 2 veces que se usó fue a solicitud de Cuba. Y las 2 veces que se usó, exactamente, fue a solicitud de Cuba. Sí, óyeme, por cierto, esto de Fidel Castro, cuando murió Fidel Castro, ¿te acuerdas, Andrés? Que habíamos publicado en el... Cuando murió por última vez. Cuando murió por última vez, yo escribí un largo trabajo sobre los disparates de Fidel Castro, y empiezo con una anécdota. Cuando a él le decían, comandante, no se puede llegar a la zafra, y votó a todo el mundo, votó a Borrego, votó a la zafra de 10 millones, no se puede llegar a eso. Y en una reunión, el tipo dijo, me quito el nombre si no llegamos. Bueno, la zafra no fue, los 10 millones no fueron, y no se quitó el nombre. Bueno, yo recuerdo que en ese discurso donde él anuncia el fracaso de la zafra, que si no recuerdo mal la fecha, fue un 13 de mayo de 1970, en ese discurso él dice públicamente de manera demagógica, si tengo que renunciar, renuncio. Nadie le pidió que renunciara, parece. Y no se cambió el nombre. Y no se cambió el nombre. Se podía haber puesto Hipólito otra vez, porque se llamaba Hipólito. Sí. Oye, Omar, yendo un poquito atrás antes de seguir con la ofensiva revolucionaria y el periodo de la sovietización que tú explicas muy bien, porque lo mandaron a sembrar caña de azúcar, lo que me contaste ayer. Uh-huh. Esto de la nacionalización de las empresas americanas, la Exxon, la Royal Dutch, la Texaco, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue antes de la Telefónica o después? No, fue después. Eso fue después. Esas fueron las primeras nacionalizaciones de grandes propiedades norteamericanas o extranjeras después de la expropiación de la compañía de luz y de la compañía de teléfonos. Y fue un plan muy bien preparado por Ernesto Guevara, principalmente. Primero crearon el Instituto Cubano del Petróleo, el ICP, que todavía creo que existe. Lo creó un mexicano. Y a partir de ahí, el ICP empezó a obligar a estas empresas a venderle
directamente al ICP más barato, empezaron ellos a nacionalizar algunas gasolineras para vender el gobierno, y por ahí empezaron a entrar hasta que empezaron a obligarlos a querer que refinaran crudo soviético. Y porque la Unión Soviética se lo estaba dando a cambio del azúcar que hicieron con el convenio azucarero. Por supuesto, estas empresas primero no tendrían ningún interés en procesar un crudo que primero no técnicamente es diferente al que ellos procesaban, que era venezolano, y segundo, no tiene por qué nadie meterse en el negocio de alguien. Pero no, cuando ya las nacionalizaron fue que llegaron los barcos de petróleo rusos, ya estaban llegando a Cuba sabiendo que no iban a ser refinados ahí. Y ya estaban las milicias afuera y lo primero que hicieron fue nacionalizarlas. Y a partir de ahí pues, empezaron las consecuencias que tenemos hasta el día de hoy de la incompatibilidad de esa tecnología muy avanzada para procesar el crudo soviético. ¿Cómo es la historia con cómo esto lo atas a la industria azucarera, el intercambio azucarero que me contabas que ahí fue cuando la Unión Soviética le dice, no, papito, tú no produces, tú produces azúcar? Sí, cuando los primeros planes de industrialización, que eran un sueño principalmente de Ernesto Guevara, que prometía convertir a Cuba en una potencia metalúrgica mundial. Sí, porque tenían la cosa de Stalin, la industrialización. El sector 1, decían los marxistas. Él pensaba y prometía que Cuba iba a fabricar automóviles, iba a fabricar camiones, tractores, de todo. Y salió, Fidel Castro lo mandó en un viaje, el primer viaje que hizo Guevara lo hizo por países con lo que se llama de los no alineados. No encontró nada, intentó vender azúcar porque Fidel Castro sabía que ya Estados Unidos no le iba a comprar azúcar porque le iban a quitar sus propiedades. Intentó vender azúcar, no vendió azúcar. Entonces ya lo mandan a los países socialistas y junto con Antonio Núñez Jiménez, que Núñez Jiménez llegó tan contento a Cuba de lo que había visto en esos países que Ernesto Guevara le decía que era Alicia en el País de las Maravillas, que llegó como Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces empezó a comprar fábricas, empezó a traerlas, los zafaron allá en esos países, le vendieron toda la chatarra que tenían ellos a cambio del azúcar. ¿Qué? ¿Me habla de los checos? Los checos, los húngaros. O sea, compró una fábrica de bombillos, compró una fábrica de limas, compró una fábrica de limas. Lima de lijar. De lijar, sí. Eso está muy bonito. Sí, compró una fábrica de bisagras, una de pestillos, cosas así. Esa era la industrialización. El hombre nunca había trabajado. ¿Y para qué querían las limas? No, yo no entiendo tampoco. Entonces, por supuesto. No sabía lo de la fábrica de bisagra. Sí, aquí está toda la lista en el libro. Por supuesto, bueno. Colapsó. La economía colapsó en el 62, por eso ya. En el 62. Sí. Antes de los misiles. Antes de los misiles. Y llegó el caso que ahí tuvieron que recurrir a los soviéticos nuevamente para que lo sacaran. También había un coqueteo con los chinos en esa época. A China siempre le intentaron, sobre todo Ernesto Guevara, siempre fue muy pro chino, pero Mao primero no tenía para darle a los chinos, y segundo... los chinos todavía no dan mucho. No dan mucho. Incluso cuando la Unión Soviética se comprometió a comprar millones de toneladas de azúcar, China lo único que compró fueron 500,000 a cambio de arroz. Exacto. Y llegó el colapso y lo obligaron a Fidel Castro, después de la crisis de los misiles, en el año 63 fue muy malo económicamente, la Zafra fue un fracaso, tiene que ir con todo el enojo que tenía que le quitaron los cohetes, se fue a Moscú y estuvo allá como 1 mes y medio y regresó muy mansito. Bolizado, y regresó a producir azúcar. Por eso empezaron el azúcar para crecer. Y ahí empezó su sueño de hacer ese es el germen de la zafra de los 10 millones. Claro. Tenemos que ir un momento a una pausa. Ok. Vamos a una pausa y regresamos enseguidita aquí en Foro Abierto. En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal. Los
miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La barbacoa con Pepe Fuerte. Lennon tenía heridas de bala en el hombro izquierdo, en el pecho izquierdo con daños resultantes en el pulmón derecho. 2 balas habían entrado por la espalda izquierda de Lennon. Ni aún con la más pronta asistencia médica, ni Lennon ni nadie, de acuerdo con lo que dicen los médicos, con estas heridas, ninguna persona habría vivido apenas minutos. Y fue lo que pasó. Imagine all the people living life in peace. La barbacoa. Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe por demanda en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com. And the world will live as one. Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo. Continuamos aquí en este espacio de Foro Abierto. Andrés Reinaldo y Miguel Cosío. Estamos compartiendo esta mañana con Omar Sixto, historiador y autor del libro Se acabó la diversión, que mañana va a ser la presentación, mañana viernes 17 de abril, día significativo, 65 años de que cubanos intentaron luchar para recobrar la libertad. Y va a ser presentado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, aquí en Miami, la primera ciudad libre de Cuba, Miami. Bueno, estábamos hablando, quería buscar lo de las barredoras de nieve. Estoy viendo datos aquí impresionantes, Andrés. 1962 y 1963. En el 62, la producción de azúcar cayó a niveles similares a los de 1920. Ahora está en el siglo XIX. Sí, claro. Ok. En la zafra del 60 cayó 43.5% y un 20.3% menor con respecto a la del 61 y la del 62 respectivamente. Y era un momento, según describe Omar aquí, donde la recesión económica en el año 60 de Estados Unidos pues había desaparecido gracias a la política del Estado, etcétera. Y en América Latina varios de los países tenían una economía en crecimiento. O sea, el fenómeno contrario a lo que tenía Cuba en el año 58, que venía imparable. Exacto, Entonces, Omar, te quedaste en el capítulo, ¿cómo es lo de la barredora de nieve? No es un mito, esa es la realidad. A ver, cuéntale a la gente. Un funcionario, ahora no me viene el nombre de la mente. ¿Está en el libro? Sí, está en el libro, está todo narrado ahí. Un funcionario, Cuba, por ejemplo, lo normal, ya te quedaste con todos los medios de producción, ya eres dueño de todo, tu capacidad de compra a nivel mundial, siendo yo empresario, te da un poder, eres un país, la gente tiene que venir a ti, y vas a ver este fenómeno ahora, la gente tiene que venir a ti a proponerte qué quiere venderte, porque tú tienes un poder de compra grande. Ellos no, ellos siempre mandaban delegaciones a países a comprar. Delegaciones de gente que lo que iba más bien era buscar el perfume de la mujer o los zapatos del amante. Y uno de esos funcionarios regresó a Cuba con barredoras de nieve. No, fue un problema de lenguaje, no sé, con lo que compró él, no supo lo que era y llegaron al aeropuerto, cuando los bajaron, que eran para el aeropuerto, la gente decía, ¿pero para qué sirve esto? Eran barredoras de nieve, tuvieron que cambiar los camiones y usarlos para otras ¿Qué pasó con ese funcionario? Ernesto Guevara lo mandó a
una campo de concentración de trabajo forzado que tenía en Guanacabibes. En la península de Guanacabibe, me acuerdo, en el occidente me acuerdo del que país. incluso había una frase en esa época que decían, para Guanacabive, que parece que es lo peor del mundo. Pues ahí Coño, llevaron en la punta del país, ahí. a esa zona un poco más acá al este, te llevaron a la gente desterrada del Escambray. Los pueblos cautivos, a Sandino. los pueblos Ciudad cautivos, Sandino, Ciudad Sandino. Sí. Exacto. Era una zona que parece que les gustaba era el gulag cubano. El gulag cubano. Sí, también es que Pinar del Río había menos población, había... que déjame decirte, Pinar del Río es una de las provincias con mayor concentración de gusanos históricamente que ha habido. Mis padres son de Pinar del Río, conozco Pinar del Río de Punta Cabo. Y es verdad que Ernesto Guevara, Ernesto Guevara estuvo en Guanacabibe, destacado, desplegado ahí cuando la historieta de los misiles. Cuando los misiles, ellos tenían un campo de entrenamiento de guerrilleros ahí en la Sierra de los Órganos, y a él lo mandan ahí precisamente por inútil. Él no estaba en el búnker de Fidel Castro. Eso lo cuenta muy bien Rafael del Pino en un libro dentro del búnker, se llama Dentro del Búnker. Y lo mandan ahí, y para colmo, en una paripeta, porque cuando los expedicionarios hicieron como una diversión, una invasión de camuflaje por ahí por Pinar del Río, el señor se asustó tanto que se cayó y se rompió un brazo. Si ustedes ven las fotos de él, días después de que se acabó la crisis de los misiles, él anda con un brazo enyesado. Bueno, el Che, déjame decirte, esa gente tienen, todos ellos, tienen rasgos de cobardía. Fidel era un hombre muy cobarde. Y el Che, que era un hombre que le decía a sus hombres que tenían que morir en combate, que nadie podía rendirse, el día que lo pararon en Bolivia, en el medio de la selva, y le apuntaron un fusil, dijo, no disparen, yo soy el Che Guevara y valgo más vivo que muerto. Ese era el hombre que le decía a su tropa que tenía que dar la vida y no entregarse al enemigo. En el libro hablo bastante de eso y sobre todo el proceso de todo lo que el argentino hizo para desarmar la economía. Primero desarmó el sistema financiero, lo destrozó. Claro. ¿Verdad? Que fue presidente del banco. Sí, él fue el segundo presidente del banco. Primero fue Felipe Pasos, un funcionario excelente. Sí. Y Fidel Castro le da el Banco Nacional, y a partir de ahí destrozó completamente el sistema financiero. Sacó a Cuba del Banco Interamericano de Desarrollo, sacó a Cuba del Banco Mundial. Cuando terminó de destrozar eso, le dio el Ministerio de Industrias para, yo poniéndome en los zapatos, que no me gusta, pero de Fidel Castro haber dicho, ok, tú compraste todas esas fábricas que estás diciendo, ahora instálalas. Evidentemente no lo pudo hacer. Y ya para 1964 ya Ernesto Guevara no tenía una función fuerte en la economía. Estaba haciendo discursos y sus teorías. Entonces lo mandan al Congo y ahí lo corretearon, casi que salen en calidad de cadáver. Ya no regresó bien a Cuba, y cuando lo mandaron después a su destino final, a convertirlo, en símbolo justamente de camiseta. Estando en el Congo. ¿Cómo es? En símbolo de camiseta. Sí, a eso lo mandaron. Sí, claro. Bueno. Justamente estando en el Congo, Fidel da a conocer la famosa carta y el testimonio del libro de Benigno, uno de los Gabriel Alarcón Ramírez, que lo acompañó en esa aventura. Dice que cuando el Che leyó eso, se deprimió y dijo, después de publicar esta carta, le quemaron las naves. Después de publicar esta carta, yo no voy a poder volver a tener un puesto visible en Cuba. O sea, se dio cuenta que Fidel lo había tirado frente al ómnibus. Y no solo eso, y después lo mandó nada más y nada menos a Bolivia, que era de todos los lugares el menos pensado. Incluso el Che se reunió con Perón de regreso de un viaje de Argelia, se reunió con Perón en Juan Madrid, Domingo Perón. En Madrid. Esto lo cuenta Papito Cerguera en una entrevista que dio, que revela cosas que son tremendas. Y Perón le dice, no vayas a Bolivia, en Bolivia te van a matar. Sí. Vete a la Argentina y ahí incluso nosotros, si podemos, te apoyamos, etcétera. O sea, eso fue una operación concebida
para que mataran a Che. Exactamente. Sí. No, y después que después de todo no estuvo mal. No. Y Bolivia acababa de Que hacer... después de todo no. Que después yo le voy a cobrar esa muerte a Fidel. Y lo abandonaron a su suerte. ahí. Lo abandonaron. Bolivia acababa de hacer una reforma agraria. La gente estaba bastante feliz. Paz Extensor había hecho una reforma agraria tremenda. Y los Paz campesinos Extensor. estaban que ni miraban a esta gente. Y la idiosincrasia es diferente, no lo mismo la Sierra claro. Maestra con una gran infraestructura de los comunistas y de grupos de apoyo que soltar al señor en una sierra inhóspita, y casi hablaban- deshabitada, que hablan otro lenguaje, Exactamente. otra cultura. son callados. Sí, Y bueno, y efectivamente. justamente eso, que el campesinado estaba satisfecho de la Y reforma la tesis de agraria que había hecho ustedes, Paz la tesis de Extensor. ustedes es que Fidel Castro necesitaba un mártir y escogió este tipo. No, la tesis es que había que él Claro, no, ya salí de él. Ahora Primero ¿cómo? salir de él y después... Bueno, Ya salí de él. lo aprovecha como mártir, eso sin duda. Y va para las camisetas que hizo mártir. Exacto. y poner a los Fíjate, niños pioneros por el comunismo. fíjate que hubo gente importante del entorno de Fidel que quisieron acompañar a Che, entre ellos Ramiro, y le dijeron, no, tú quédate aquí, porque era un peón que Fidel no quería sacrificar ahí. Y fíjate que la gente que después que regresó con el Che, uno es general, el otro, pero sin puestos de importancia. Sí. Ninguno llegó a jefe de ejército. No, bueno, Darío Alarcón Ramírez se desertó. terminó yéndose a París. Terminó yéndose a París, pero los que se quedaron, no, ni ninguno era con ese pedigrí, es para que te hagan jefe de un ejército, o para que te pongan al frente de una rama. Sí, o los que fueron a Venezuela, que todos regresaron con rangos de Tomasevich y toda esta gente. Exacto. Ayer tú dijiste una frase que yo hacía casi que la tapa el pomo. La tapa el pomo de Ernesto Guevara la puso cuando en un discurso en Argel dijo que acusó a los soviéticos de imperialistas, de que cómo le vendían los productos a los países en desarrollo al mismo precio que los capitalistas. Y a partir de ahí, cuando regresó a La Habana, hubo una gran discusión y a partir de ahí fue la eliminación total de él en cualquier tarea económica. Incluso, lo digo en el libro. Exacto, incluso en el diario del Che, él se ve que resiente las transmisiones de Radio Moscú acerca y Benigno decía, dice Benigno que a él le dieron un radio para comunicarse desde la guerrilla con La Habana. Y nunca funcionó. Y entonces ese radio era un radio normal para poderlo pasar por la aduana de los lugares donde pasaban, pero ese tenía una llave especial que tú le ponías esa llave al radio y podías transmitir. Dice Benigno que él era el encargado del radio, que aprendió a manejar el radio, todo eso, la llave. Que cuando se fue a montar en el avión, que ya se iban, él le pidió la llave a Barbarroja, que era otro que bien volaba, y que Barbarroja le dijo, no, yo te hago llegar la llave después, porque si te encuentras la llave puedes levantar sospechas. Eso lo dice Benigno. Entonces Benigno cuenta, en París ya años después dice, todavía estoy esperando la llave. La llave. Oye, mira, hablando de esto, Alejandro Saya Bazán, nuestro productor ejecutivo, nos acaba de pasar una nota, hoy publicada por Europa Press. El Parlamento de Bolivia condecoró a 50 exmilitares que participaron en la captura de Ernesto Guevara en 1967. La historia está dando su vuelta. La historia está dando su vuelta. Asentándose. Y la ahora verdad que se siente. La verdad llega se impone. al final. Y ahora precisamente por eso este libro que me preguntaban hace rato ustedes, este libro es para demostrar cómo fue el proceso de destrucción de una economía y para demostrarle a los cubanos actuales y los que serán en el futuro que era un país exitoso que producía de todo. Tenía problemas como los demás países, pero no tenía problemas como los demás países, pero no era uno de los países que más problemas tenía. No, era país puntero en el hemisferio occidental. Era un país puntero con unos niveles de vida. Ojalá esa Cuba pueda recuperarse. Vamos para allá. Oye, ahora que Omar mencionó la frase de Castro, pioneros por el comunismo seremos como Che, yo digo, me gustaría escribir, se lo dije a Andrés hace unos días, Omar, pioneros por el comunismo seremos como Sandro Castro. Sí, bueno, es que tú tienes una debilidad por Sandro que yo no comparto. Para mí Sandro también es continuidad. No, Sandro es continuidad. Al contrario, sí. Sandro, el Cangrejo, el Tuerto, sí, y los Camperes Oliva Fraga Castro, los cuatro
Claro, Sandro es la... Sandro es el bufón de esa corte. Y encarna esa nueva generación de niños criados en el poder, malcriados, consentidos, irresponsables, que quieren mostrar su Ferrari por La Habana. Quieren mostrar su Ferrari por La Habana. Y sus lentes Chanel. Claro, por cierto, el Mercedes que salió en video de Sandro Castro hace como 1 año, 2 años, es un Mercedes, no es casi que digas de alta gama. No. Pero en Cuba cualquier cosa ya es un Mercedes, aquí tiene cualquiera. Pero Sandro sí expresa eso y yo creo que en ese sentido sí le hace, porque Sandro muestra como, mira, el cangrejo muestra, el mensaje del cangrejo es la familia está en el poder. El mensaje de Pérez Oliva a Fraga es aquí. Vamos a hacer negocio. Aquí nosotros sabemos hacer negocio. Y el mensaje de Sandro es, señores, esto puede ser la Cuba de zonas para turistas que los americanos. Siempre y cuando yo esté aquí. Siempre y cuando yo esté aquí. Oye, nos queda un par de minutos solamente, Omar. ¿Te sientes satisfecho con el libro? Y estoy seguro que Andrés te va a hacer la pregunta que le hace a todos. Tienes que volver. Tienes que volver. Sí. Tú vives en Miami, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. ¿Te sientes primero satisfecho con el resultado del libro y te sientes, aquí le robo la pregunta a Andrés Reinaldo, ¿te sientes optimista con el futuro inmediato de Cuba? Claro que sí. ¿Te sientes optimista? Cuando yo digo que cuando la noche es más oscura es que viene el amanecer. Y ahora yo creo que ya la situación de Cuba, que la gente le dice crisis humanitaria, para mí es una catástrofe humanitaria. Porque lo que está es un país ya completamente desarmado, completamente improductivo. Y no hay forma de levantarlo a no ser que sea como una intervención humanitaria y un plan Marshall de miles de millones de dólares. Claro, que eso puede asustar a mucha gente aquí. Sí. Pero mucho podrá venir de mí, no, pues yo no voy a regresar, pero hay mucha gente que sí tiene mucha familia en Cuba y están jóvenes y tiene por lo menos los 2 millones y tantos que vivimos acá, por lo menos ya han vivido en un país que tiene elecciones. Así es. Han vivido en un sistema económico capitalista. Así es. Omar, dinos rápido el título del libro y lo vas a presentar mañana. Mañana lo presentamos en el de Cuban, en el Museo de la Diáspora. El libro se llama Se acabó la diversión. Es la economía cubana, el salto del capitalismo al socialismo. Está en edición en español y en edición en inglés. Libro enjundioso. Déjame decirte, una de las ventajas que sí yo creo va a tener el futuro de Cuba es que hay una obra considerable producida en el exilio explicando cuál fue ese fenómeno que destruyó nuestra nación. Gracias, Omar. Suerte mañana en la presentación. Y a ustedes aquí, hasta hoy, este espacio Foro Abierto, donde viene la gente que sabe, pesa para el futuro de Cuba. Así es. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la